Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 11: Sangre, hueso y llama, partes de una bestia mágica donadas voluntariamente. Un lugar que ha perdurado por más de 500 años. Un cuenco de plata lleno de agua de luna, agua de manantial que queda bajo la luna llena. Runas olvidadas hace mucho tiempo por el propio tiempo. Estos eran los requisitos del ritual que la familia Autorne celebraría hoy. El conocimiento de este antiguo rito se había arraigado en la mente de Arik en su octavo cumpleaños, un don de su singular talento ritual. El propósito del ritual era claro: fusionar la esencia de una bestia mágica con un humano, otorgándoles habilidades que reflejaran las de la criatura. En una habitación apartada en lo alto del castillo, con 4 pilares que brillaban con runas antiguas y se abrían al cielo, la familia Autornes se preparaba. El espacio irradiaba una magia más antigua que la memoria. Arik portaba el huevo de un Asuinder mutado. Mientras que los Asuinders comunes vivían solo unas horas y ponían huevos estériles, estos mutantes, nacidos en la isla, vivían años y ejercían un control refinado sobre el fuego. El huevo que sostenía a Arik pertenecía al más antiguo de ellos. Aunque estéril, latía con un poder latente. Simón, su padre, sostenía los cuernos de un dragón rumano Longborn. Estos dragones prosperaban en regiones frías y eran famosos por su creciente inteligencia y fuerza con la edad. El cuerno de Simón había pertenecido a un dragón nacido en la isla, cientos de años mayor que incluso los antiguos de otras partes. Edwina, la madre de Arik, trajo los cuernos de un Graporn, apreciados por su uso en pociones curativas avanzadas y su poderosa magia curativa. Yo iré primero, dijo Simón con firmeza. Si algo sale mal, no quiero que ninguno de los dos se vea involucrado. Arik y Edwina solo pudieron asentir bajo el peso de su mirada. Simón colocó los cuernos de dragón en el cuenco de plata. Las runas grabadas alrededor del círculo brillaron, y el agua de luna que contenía se convirtió en un líquido rojo y gélido. Simón se sentó en el centro del círculo ritual y el líquido helado fue vertido sobre él. Al instante, su cuerpo se congeló y sintió escalofríos como si estuviera en la cima del Everest. Aún así, se mantuvo firme. En su mente, emergió la imagen de un majestuoso dragón. El frío gélido ahora le traía consuelo en lugar de dolor. El tiempo se desdibujó. Sus huesos se fortalecieron, su piel adquirió resistencia mágica y sus ojos brillaron tenuemente con sabiduría ancestral. El hielo circundante se movió con un simple gesto. El dragón se inclinó ante él. Simón abrió los ojos. Sintió que su magia se expandía, su fuerza se elevaba más allá de lo que cualquier humano debería ser capaz y una mayor comprensión del hielo como elemento. No hubo complicaciones, al parecer, dijo sonriendo. A continuación fue el turno de Edwina. El mismo proceso siguió. Al envolverla el ritual del agua de luna, su cuerpo alcanzó su máximo potencial. Su magia sanadora ascendió a un plano superior. Un aura sutil se aferró a ella, alterando el flujo de la magia en los demás, especialmente la magia oscura, que ahora se doblegaba ante ella. Finalmente, Arik entró en el círculo. A diferencia de los demás, tomó el huevo y lo colocó con cuidado en su regazo. Al verter el agua de luna, el huevo se disolvió en una corriente de fuego y fluyó hacia su cuerpo. Su cuerpo, ya mejorado, absorbió la llama con entusiasmo. Esta se asentó en su corazón, dócil y obediente, nutrida por su magia. Arik descubrió que podía controlarla con la mente, sin hechizos ni varita. Lo hiciste bien, hijo, dijo Simón orgulloso, mientras Arik se alejaba del círculo. Todos se giraron y agradecieron a Timril, quien los había estado ayudando durante los últimos 2 días. Incluso ahora, él permanecía a su lado, asegurándose de que cada preparación fuera perfecta. Una vez completado el ritual, utilizaron un traslador temporal para regresar a casa. De regreso, Simón llevó la estatua del pájaro del trueno a la piedra de protección de la mansión. La colocó junto a ella. La estatua se expandió y un relámpago crepitó al encenderse la piedra. Nivin, el leal elfo doméstico de la familia, estaba preparando la comida cuando sintió una oleada de poder que lo invadió. Los elfos domésticos están conectados a las protecciones de los hogares a los que sirven y extraen energía mágica de ellas para sobrevivir. El cambio de protección lo había afectado directamente. Chispas de electricidad danzaron alrededor de Nivin, y los ingredientes a su alrededor se echaron a perder con un crujido. Simón, al percibir la oleada, corrió a la cocina.
Lo siento, maestro. Nivin arruinó la cena familiar. Gritó. Simón simplemente le dio una palmadita suave en la cabeza. No te preocupes, Nivin. Fue culpa mía. Estaba ajustando las protecciones y no pensé en cómo te afectarían. Nivin parpadeó. Entonces. ¿No fue mi culpa? No. Y ahora que parece que has adquirido algo de magia elemental del aspecto del trueno, podrás proteger la mansión, y a tu joven amo, aún mejor. Ante eso, Nivin saltó de alegría. Después de unos momentos, volvió a cocinar con renovado entusiasmo. Ahora era un poco más alto que antes, e incluso parecía un poco menos. Bueno, feo. Capítulo 12. Forjado en magia. Habían pasado meses desde el ritual, y la familia Autorne seguía con su vida cotidiana durante ese tiempo. Visitaban el castillo Niutsade con frecuencia, pasando allí tranquilas tardes después de sus labores diarias, nutridos por la magia ancestral del castillo durante la noche. Arik llevaba un tiempo visitando a los goblins de la isla y relacionándose con ellos. Ansiaba aprender herrería con ellos y, en ese momento, estaba fabricando una funda para varita y una espada, trabajando con el jefe de los goblins a su lado. Los goblins de la isla eran los goblins ideales que cualquiera pudiera imaginar. A diferencia de los goblins británicos, quienes eran acaparadores codiciosos que ni siquiera compartían el conocimiento con los de su propia especie, lo que los llevaba al estancamiento, estos goblins eran todo lo contrario. Compartían su conocimiento libremente y habían avanzado en su oficio durante los últimos siglos. Antes de que Arik quemara una llama plateada, de color metálico, como si estuviera hecha de plata líquida real, moldeando el metal frente a él. Ablandaba el metal para que el goblin pudiera dibujar runas en él, tras lo cual el metal se sumergía en un líquido dorado. El proceso se repetía una y otra vez. Esta llama plateada era la misma que Arik había adquirido mediante el ritual, ahora mutada por su magia, mostrando su forma actual. Imagen de la llama. Espléndido, mi señor. Tienes un gran talento, y la llama es excepcional. Ni en cientos de años hemos sido capaces de crear una técnica que moldee este metal con tanta precisión como la tuya, elogió el goblin. Arik sonrió tímidamente ante el cumplido. Tras 2 horas más de trabajo, la tarea estaba terminada. Una funda de varita y una espada yacían frente a ellos, meses de trabajo fructíferos. Imagen de espada. Esto era lo que había estado discutiendo con Timbril ese día, y ahora, gracias a su esfuerzo, estaba completo. La funda estaba hecha de piel de dragón, pero tenía piezas metálicas de metal negro grabadas con runas. La espada estaba forjada en un metal oscuro, brillando con runas doradas. El metal que usamos fue creado por mi antepasado hace 300 años, con huesos de dragón refinados con magia durante décadas y acero de goblin, explicó el goblin. Empezó a enseñarle a Arik, repitiendo viejos conocimientos como un instructor experimentado, y Arik escuchó atentamente. No intentes mirar, le dijo Arik a su padre con los ojos vendados mientras lo guiaba de la mano hacia el gran salón de la mansión Autorne. Simón suspiró con impotencia mientras Edwina reía entre dientes a su lado. En cuanto llegaron al salón, Edwina se quedó sin aliento y abrazó a Arik, elogiándolo. A tu padre le encantará, dijo, despertando la curiosidad de Simón. Bien, papá, quita la tela, dijo Arik mientras se hacía a un lado. Simón se quitó la tela y miró al frente. No necesitó ni un segundo para adaptarse a la luz. Se sorprendió al ver los dos objetos ante él, una hermosa espada y una funda de varita. Los acarició con las yemas de los dedos, maravillado por su artesanía. Ningún goblin en Gran Bretaña podía crear algo de tal calidad, por mucho dinero que se ofreciera. Simón sonrió ampliamente y cargó a Arik en brazos. ¿Mi principito hizo esto?, preguntó. Arik asintió y lo abrazó. Bueno, en su mayoría era el duende jefe del pueblo, aclaró. Simón le alborotó el pelo y le besó la frente. Se le humedecieron los ojos mientras Edwina se unía al abrazo familiar, elogiando a su hijo. Simón llevaba la funda, que le quedaba cómoda. Presiona esta parte y tu varita aparecerá en tu mano. También puede invocarla a corta distancia, explicó a Arik. Simón se sorprendió, pero escuchó en silencio mientras Arik describía ambos objetos con detalle. Arik se sentó en el regazo de Edwina mientras ella, juguetona, le pellizcaba las mejillas y les daba diferentes yemas. Más tarde esa noche. ¿Sabes?, dijo Edwina en voz baja, observando a Simón admirar la espada desde diferentes ángulos en el espejo del pasillo, van a hablar. Déjalos, respondió Simón con calma, ajustándose la funda a la cadera. Siempre lo hacen. Sí, pero esta vez murmurarán sobre ti. Esa espada.
No es solo artesanía. Es una declaración. Entonces que la declaración sea clara, dijo, rozando con el dedo las runas doradas. Forjamos nuestro propio camino. No nos inclinamos ante nadie. La mayoría de los magos no llevan espadas en la cadera, no porque no quieran, sino porque pocas son dignas de un linaje de sangre pura. Incluso las espadas forjadas por trasgos, las más respetadas, se rigen por contratos que exigen su devolución, si no se renuevan, cada 3 generaciones. Para la mayoría de las familias de sangre pura, la idea de pagar a los trasgos a lo largo de las generaciones les resulta desagradable. Entonces, cuando Simón Autorne llegó a la reunión de Not con una espada en su cadera, la vaina adornada con runas ennegrecidas y la empuñadura sutilmente brillando con incrustaciones de oro, todo el grupo lo notó. Notado y envidiado. Tadeusz Carrow se inclinó sutilmente hacia Lucius Malfoy, quien permanecía rígido cerca de la mesa de vino, con los ojos fijos en Simón al otro lado de la habitación. ¿Ves esa espada?, murmuró Carrow. Eso no se compra en ninguna tienda. Lucius no apartó la mirada. No. Eso es forjado. Y la magia antigua lo toca. ¿Crees que es obra de duendes? Tiene su peso, sí. Pero hacía décadas que no veía una artesanía como esa. Las runas doradas grabadas en la hoja reflejaron la luz del candelabro al pasar Simón, provocando un silencio involuntario a su paso. No hacía falta exhibir el arma. Causaba su propia impresión con su simple existencia. Al otro lado de la sala, Ignatius Greengrass se acercó con una bebida en la mano y un destello de genuina curiosidad en la mirada. Era alguien a quien Simón consideraba un verdadero amigo, pero Simón era un poco más abierto. Simón, saludó con tono sereno y amable. Menuda espada. ¿Puedo preguntar dónde la conseguiste? Puedes, dijo Simón suavemente, pero te daré solo una respuesta modesta. Fue un proceso largo. ¿Un proceso que involucra duendes? Simón ladeó la cabeza pensativo. Sus antepasados, quizá. El metal en sí tiene siglos de antigüedad, refinado con técnicas perdidas en Gran Bretaña hace mucho tiempo. El trabajo de acabado se realizó en un lugar menos territorial. Ignatius rió entre dientes con complicidad. Entonces, no a través de gringos. Eso explica la ausencia de una cadena de deudas. Simón sonrió levemente ante eso. Ambos sabían que los artefactos forjados por los goblins estaban sujetos a la ley al legado. Evitar enredos era una hazaña en sí misma. Me ofrecería a encargar algo similar, pero dudo por dónde empezar, dijo Ignatius, dando un sorbo a su bebida. Aún así, es un trabajo precioso. Gracias, dijo Simón. Es más que un símbolo, pero los símbolos también importan. La conversación giró hacia el comercio. Ignacio bajó un poco la voz y miró a su alrededor. He oído que han estado importando ingredientes pioneros de alta calidad y que algunos grandes pocionistas comercian exclusivamente con ustedes. Simón asintió. Últimamente también hemos estado cultivando plantas mágicas, además de los alimentos que producimos. ¿Estarían dispuestos a añadirlas a su red comercial? Les garantizo una calidad superior, precios razonables y un suministro abundante, dijo Ignatius sin pretensiones. Es posible, dijo Simón con discreto interés. Envíame muestras. El sutil gesto entre los dos hombres selló mucho más que una oportunidad de negocios, marcó una alianza creciente entre sus familias. Mientras tanto, Lucius no se había movido. Su expresión era indescifrable, pero su mirada se posó en la espada de Simón. Se removió incómodo, como si lo agobiaran pensamientos que era mejor no decir. Entra en la habitación sin nada que demostrar y, de alguna manera, aún nos eclipsa a todos, pensó Lucius con amargura. Esa espada no es solo un arma, es un mensaje. Al otro lado del salón, otros también habían empezado a darse cuenta. Los susurros subían y bajaban mientras los nobles intercambiaban especulaciones. Debió haber costado una fortuna. Más que eso, probablemente costó favores. ¿Crees que falsificará más? Simón no respondió. Simplemente se mantuvo erguido, el poder silencioso que lo rodeaba era más efectivo que cualquier alarde. Desde el ritual, había algo nuevo en él, un aura, tenue pero innegable. La magia le respondía ahora como si reconociera a su propio amo. Lucius, por otro lado, tenía otros pensamientos. He engordado mi peón en el ministerio todo este tiempo. Como mínimo, merezco una exquisita espada hecha por goblins por todas esas conexiones. Esa noche, muchos funcionarios corruptos del ministerio utilizaron sus puestos para intentar encontrar duendes que pudieran forjarles una espada.
Capítulo 13. El silencio que siguió. Por aquí, mi señor, dijo Timril, haciendo una ligera reverencia mientras guiaba a Arik por el antiguo corredor. El sendero serpenteaba suavemente, iluminado por antorchas encantadas, cada llama parpadeando a un ritmo tranquilo. El aire estaba en calma, pero expectante. Se detuvieron frente a una cámara abovedada. En su centro se alzaba una imponente estatua de mármol, plateada y enroscada, con una superficie lisa y fría como la luz de la luna. Los ojos de Arik se abrieron de par en par. Basuki, susurró, e instintivamente juntó las manos en señal de reverencia. Gracias. Por la nueva vida que me diste. Antes de que las palabras salieran completamente de sus labios, una mano suave descansó sobre su cabeza. El castillo desapareció. Ahora estaba de pie en un jardín tranquilo. Familiar. Más allá del tiempo. Ante él estaba Basuki, radiante e inmóvil, y a su lado estaba una mujer pálida de larga cabellera negra y mirada pensativa a Elorian y Usade. Basuki sonrió. Gracias a Dios. Estaba cerca cuando ocurrió. Me alegro de haberlo estado. Arik no habló. Corrió hacia ella y la rodeó con sus brazos, abrazándola con fuerza. Ella le devolvió el abrazo y le acarició la espalda. Yo también te extrañé. Luego, con un pequeño gesto, sacó una caja de picnic. Lo hice para ti, dijo. El aroma lo impactó al instante. El estómago de Arik rugió y se rió antes de hincarle el diente, con las mejillas llenándose rápidamente de comida. Los tres se sentaron juntos bajo los árboles. Sin presión. Sin expectativas. Solo el silencio de quienes se entendían. Ya no podemos vernos así tan a menudo, dijo Basuki después de un momento. Ahora que has vuelto a la vida, el contacto con los reinos divinos se ha vuelto limitado. Cuando eras solo un alma, era más fácil. Arik disminuyó la velocidad de masticación y miró hacia abajo. Él no quería ir. Así que se volvió hacia Eloria. Gracias, señorita Elorian y Usade. Por todo lo que ha hecho por mí. Ella sonrió suavemente. De nada. Basuki se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la mano. ¿Has notado más escamas en tu cuerpo últimamente? Arik asintió con la boca llena de comida. Ella le dio un golpecito en la mejilla. Esos son parte de ti ahora. A diferencia del primero que te di, que era un pedazo de mí, estos nuevos nacen de nuestro vínculo. Se pueden compartir. Cualquiera a quien le des uno puede recibir mi bendición. O, si está más afín a alguien más, otro poder cósmico por completo. Arik parpadeó. ¿Pero cómo se hacen? Basuki lo levantó y lo sentó en su regazo, hablándole con calma. Crecen desde el corazón. No solo físicamente. No me refiero al músculo, aunque empieza ahí. Me refiero a tu esencia. A quién eres. Cuanto más creces, más aparecen. ¿Puedo dárselos a cualquiera? Preguntó. Puedes, dijo. Pero el resultado no está en tu control. Tu don abre un camino, pero a dónde lleva ese camino depende del espíritu de la otra persona. Eloria los observaba en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Arik parecía tan tranquilo en los brazos de Basuki. Ella también quería jugar con él, tal vez incluso tomarle la mano o alborotarle el pelo. Podré visitarte más a menudo algún día, añadió Basuki, acariciando el cabello de Arik con los dedos. Si su conexión se fortalece lo suficiente, incluso podría encontrar una forma en tu mundo. Ella le besó la frente. Pero por ahora. Tienes que regresar. La luz a su alrededor empezó a desvanecerse. Podrías haberme dejado jugar con él también, murmuró a Eloria, inflando las mejillas. Basuki se rió. La próxima vez. Lo prometo. Tras regresar al mundo real, Arik bajó la vista al suelo un instante y luego levantó la vista hacia la estatua, agradecido. Timrik se quedó a un lado. Parecía comprender lo que había sucedido. Simón caminaba por el pasillo del banco Gringotts por negocios cuando notó las miradas de los duendes. Sus expresiones habituales, como si fuera una vaca gorda entrando en la boca del lobo, habían cambiado. Ahora mostraban asombro. Al acercarse a la recepcionista jefa, dijo. El asiento de Autorne desea llegar a un acuerdo con Gringos. El duende levantó la vista, fingiendo notarlo solo entonces. Un pequeño truco que usaban los duendes para demostrar que no tenían en alta estima a los lores magos. Pero en cuanto el goblin lo vio, sus pupilas se encogieron. Parecía que no había notado antes la espada que Simón llevaba al costado. El semblante del goblin cambió al instante. Bienvenido, mi señor. Hablemos de sus asuntos en una habitación privada. Se levantó y condujo a Simón a una lujosa habitación privada. Trajeron bocadillos y té.
El duende hizo una leve reverencia. Permítanme un momento, mientras traigo a alguien de mayor rango para ayudar en las conversaciones. Salió con calma al principio, pero en cuanto creyó que Simón ya no lo veía, echó a correr. Simón rió entre dientes en la silenciosa habitación mientras sorbía su té. «Qué buen té», murmuró. No tuvo que esperar mucho. El goblin anterior regresó con Thargrin Ironquill, director de Gringotts y gran canciller del enclave goblin. Thargrin era la máxima autoridad entre los goblins, el rey no oficial. Incluso los peores supremacistas de sangre pura debían mostrarle cortesía, él administraba sus fortunas. Thargrin saludó a Simón con respeto, sin poder ocultar su codicia y asombro al contemplar la espada, aunque no dijo nada al respecto. ¿Cómo puede Gringotts ayudar a Lord Autorne? Llevo un tiempo importando ingredientes para pociones de la India, partes de bestias mágicas y equipo para fabricar varitas de Estados Unidos, dijo Simón, haciendo una breve pausa antes de continuar. Expandiré el negocio y, con la ayuda de la familia Greengrass, exportaré productos británicos a otras sociedades mágicas. Quiero que Gringotts me ayude con el transporte y opere el negocio. Supongo que su red será esencial para el apoyo logístico de mis bienes y servicios. Simón no se escondió mucho. Los goblins podían ser codiciosos, pero no eran tan estúpidos como para revelar los secretos de un señor del nivel de los Autorne. Thargrin ni siquiera necesitó pensar. Hecho. Y a cambio, quiero la espada. Simón lo miró. No. Conoce tu valor. El aura de Simón silenció a Thargrin, quien se reprendió por dentro por su falta de control. Me disculpo por mi arrebato, dijo apretando los dientes. Simón se recostó. Recibirás una parte por gestionar la contabilidad y la logística. Estos documentos contienen todos los detalles. No intentes negociar, me iré. Negociar con goblins era como nadar contracorriente. Simón llegó preparado. El trato era generoso, y Thargrin, aunque disgustado por perder el control de la conversación, lo aceptó. Los términos están bien pensados y son aceptables, Lord Autorne. Nuestros representantes pueden pulir los detalles. Simón asintió, pero solo después de conseguir el sello oficial de Gringotts en el documento. Tengo una petición, si el amable señor me lo permite, dijo Thargrin. Simón sabía lo que se avecinaba y desenvainó la espada, colocándola sobre la mesa. Los goblins se sorprendieron al ser descubiertos, pero se recuperaron rápidamente, examinando la espada como si nada más importara. ¿Puedo tocarlo?, preguntó Thargrin. Simón asintió. Después de un rato, uno de los duendes levantó la vista. ¿Cómo? Había 1.000.000 de preguntas en esa palabra. La avaricia de los de su especie los ha cegado y estancado como especie, respondió Simón. Esto es el resultado de goblins que no acumulan conocimiento, sino que lo comparten. Goblins a quienes respeto y en quienes confío. No se quedó allí mucho tiempo después de eso. Más tarde esa noche, de vuelta en Autorne Manor, Simón regresó a casa en silencio. El suave clic de la puerta principal no pasó desapercibido. Edwina levantó la vista de su sillón junto a la chimenea. He vuelto temprano, dijo. Simón colgó su abrigo junto a la puerta y luego colocó la espada envainada con cuidado en el perchero junto a la repisa. Todo salió bien. Edwina arqueó una ceja. ¿En serio? Simón se acercó y se sentó frente a ella. Gringotts está a bordo. Logística, contabilidad, toda la red. Ya es oficial. Ella asintió lentamente. ¿Y la espada? ¿Te la preguntaron? Simón sonrió levemente. Claro que sí. El mismísimo Thargrin. Edwina se rió entre dientes. Y déjame adivinar. Le dijiste que no, al más puro estilo Simón Autorne. Le recordé que debía saber lo que valía, dijo Simón con la mirada tranquila. Luego dejé que lo sostuvieran. Eso los hizo callar. Edwina se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. ¿Y qué dijeron? Simón se encogió de hombros. Preguntaron cómo. Edwina lo observó. ¿Se lo dijiste? Les dije lo que necesitaban oír. Que la avaricia los ha estancado. Que no todos los goblins atesoran. Algunos comparten. Y en esos es en quienes confío. Ella sonrió y extendió la mano para apretarle la suya. ¿De verdad que entras en cada habitación como si fuera tuya? No todas las habitaciones, dijo él, entrelazando sus dedos con los de ella. Solo las que importan. Ella se puso de pie y caminó detrás de él, rodeándolo con los brazos desde atrás. Estoy orgullosa de ti. Simón exhaló, dejando que el día se desvaneciera. Arik va a cambiar el mundo algún día.
Solo tengo que asegurarme de que el camino esté despejado, y me aseguraré de que no se pierda en el camino, susurró Edwina. Capítulo 14. Antes de que llegue el tren habían pasado los años, y la familia Autorne solo había crecido en prosperidad y fortaleza. Arik había madurado un poco, aunque su espíritu juguetón permanecía intacto. Gracias al uso regular de las pociones de resina de sangre lunar, tanto Simón como Edwina aparentaban menos años. La poción parecía alterar radicalmente la esencia de la persona desde el primer uso y continuaba aumentando la vitalidad mágica y física con cada dosis. Como regalo, Arik les había dado una balanza divina a cada uno de sus padres. Edwina recibió de inmediato la bendición de Basuki, mientras que Simón fue elegido por Makara, la bestia marina divina con cabeza de elefante y cuerpo de cocodrilo. Incluso Mivin había recibido la poción. Su postura era más erguida y sus movimientos, más gráciles. Incluso le habían dado una serie de trajes estilo mayordomo, algo que lucía con orgullo. Ya se consideraba libre, y la ropa, para él, era simplemente moda. Hoy fue el 11º cumpleaños de Arik y la fiesta fue extravagante. Llegaron invitados de todas partes del mundo mágico. Representantes de las reservas de animales que Simón administraba en Estados Unidos y familiares del clan de Edwina en la India fueron de los primeros en llegar. En ese momento, Arik estaba acorralado por un grupo de tías del lado de Edwina, que le pellizcaban cariñosamente las mejillas. Arik intentó mantener la compostura y lanzó una mirada desesperada a su padre, quien lo ignoró con mucha intención. Me vengaré, pensó con los ojos entrecerrados. ¿Qué puedo hacer? Pensó Simón con impotencia. Pronto llegaron las familias Nott y Malfoy. Los Greengrass ya estaban allí. Daphne y Astoria habían saludado a Arik antes y ahora lo tocaban alegremente como si fuera un peluche mágico. Lucius Malfoy entró con aires de grandeza, con una llamativa espada forjada por duendes colgada de la cadera. La hoja tenía runas grabadas. La calidad era decente, y Lucius lucía la sonrisa petulante de quien se creía un hombre perfecto. Sin embargo, los goblins que habían trabajado con Arik no habrían quedado impresionados. Todo este tiempo y ni siquiera estás cerca, se habrían burlado. Arik y Draco aún mantenían una fuerte amistad. Draco hacía tiempo que había dejado de repetir las tonterías prejuiciosas que había escuchado de niño. Arik incluso lo llevó a ver Batman de Tim Burton, lo que le dejó una huella. ¿Por qué no tenemos cosas como esta? Preguntó Draco. ¿Por qué tu padre piensa que los muggles son estúpidos? Respondió Arik con una sonrisa. Más tarde, Simón incluso invirtió en Warner Bros., ayudando a evitar varias decisiones idiotas que habrían perseguido a la empresa. El niño ha cumplido 11 años, la edad de la madurez mágica. ¿Por qué no lo celebramos con un duelo? La sugerencia, sorprendentemente, provino de Lucius. Los duelos amistosos eran tradicionales entre las familias nobles, especialmente durante las ceremonias de mayoría de edad. Lucius se volvió hacia Simón, claramente con la intención de desafiarlo. Simón levantó una ceja. Parece que Lord Malfoy quiere probar su nueva espada. Acepto. ¿Cuáles serán las reglas? Lucius sonrió. Espadas y varitas. Como los nobles de pura cepa que somos. En el jardín de la mansión, Simón, sin decir palabra, conjuró una arena con unos elegantes movimientos de su varita. Lucius era capaz de lo mismo, pero la precisión natural de Simón lo hizo arquear una ceja. Entraron al ruedo e hicieron una reverencia. Lucius sacó su varita del bastón. Simón activó el mecanismo de su funda y su varita se deslizó suavemente en su palma. Lucius atacó primero, enviando una descarga de aturdidores, encantamientos desorientadores y un maleficio cortante hacia Simón. Simón esquivó con calma, contrarrestó el hechizo con uno propio, luego dobló las rodillas y se lanzó hacia adelante, con la espada desenvainada. Sus espadas chocaron con un fuerte estruendo. Lucius se tambaleó ligeramente y volvió a blandir el arma, combinando el movimiento con un conjuro de atadura de piernas y un arco descendente de espada dirigido al pecho de Simón. Simón se hizo a un lado, paró la espada, esquivó el hechizo y envió a Lucius tropezando con un encantamiento de retroceso de viento que le quitó el aire de los pulmones. Aunque se contenía bastante, Simón llegó a admirar un poco a Lucius. El patriarca Malfoy mantenía la frente en alto por una razón. Lucius recuperó el equilibrio y disparó un confringo. Simón, sonriendo con sorna, atacó el hechizo en el aire, desviándolo limpiamente, provocando la exclamación de asombro de la multitud. Con una precisa maldición de piernas juntas, Simón cerró la distancia, desarmó a Lucius y colocó su varita en su garganta. Lucius suspiró, derrotado y reticente.
Simón lo ayudó a ponerse de pie y ambos hicieron una reverencia respetuosa mientras el público aplaudía. Narcisa arregló la túnica de Lucius mientras Lucius besaba el dorso de su mano, compartiendo una sonrisa con su hijo de ojos muy abiertos. Simón bajó, besó a Edwina y alborotó el cabello de Arik. Gracias por el duelo, Lucius. Admiro tu fuerza. Y yo el tuyo, respondió Lucius. Draco, Arik y las hermanas Greengrass rieron y jugaron el resto de la noche. Más tarde esa noche, llegó una lechuza nival con un sobre de pergamino sellado con cera roja y con el escudo de Hogwarts impreso en él. Simón lo abrió y todos lo leyeron juntos. Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Director Albus Dumbledore, Orden de Merlín, primera clase, Gran Hechicero, Jefe Brujo, Jefe Supremo, Confederación Internacional de Magos. Estimado señor Autorne, nos complace informarle que ha sido aceptado en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Adjunto encontrará una lista de todos los libros y equipos necesarios. El trimestre comienza el 1 de septiembre. Esperamos su lechuza a más tardar el 31 de julio. Tuyo sinceramente, Minerva McGonagall, subdirectora Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Los estudiantes de primer año necesitarán uniforme, 3 juegos de túnicas de trabajo negras sencillas, un sombrero puntiagudo negro liso para usar durante el día, un par de guantes protectores de piel de dragón o similar, una capa de invierno negra, cierres plateados. Esa noche, la familia celebró con alegría, aunque una leve melancolía flotaba en el aire. Su hijo pronto se iría de casa. A la mañana siguiente, los Autornes se dirigieron al callejón Diagon para hacer las compras escolares de Arik. Visitaron a Madame Malkin, donde Arik consiguió 4 juegos de túnicas encantadas para brindar comodidad, control de temperatura y pequeñas reparaciones automáticas. También compró un búho de color marrón claro, al que llamó Dune. Pero la parada que más le entusiasmaba era Ollivanders. Bienvenido, niño, dijo el fabricante de varitas, midiendo a Arik y desapareciendo en la parte de atrás. Media hora después, la tienda parecía medio destruida y Ollivander parecía completamente emocionado. ¿Considerarías una varita personalizada?, preguntó Simón con indiferencia, arreglando el daño con un movimiento de varita. Los ojos de Ollivander brillaron. Sería un honor. Edwina lo detuvo suavemente antes de que pudiera comenzar a sacar la leña. Prueba estos, dijo, ofreciendo un trozo de serpentuod infundido con luz de luna y una escama de basilisco, ambos empapados en esencia extraída de la calabaza celestial. Ollivander se quedó sin palabras. Son exquisitos. El tipo de materiales con los que sueñan los fabricantes de varitas. Él los sostuvo con reverencia. 3 días. 70 galeones. Aunque lo hubiera hecho gratis. Accedieron. Tras unas cuantas paradas más, y una ronda de helados, regresaron a casa. Capítulo 15. El comienzo de algo más grande. Edwina estaba sentada junto a la chimenea, con la túnica escolar de Arik cuidadosamente doblada sobre su regazo. Su varita se movía con movimientos lentos y pausados, trazando tenues runas plateadas en las costuras, amuletos de calidez, resiliencia y silenciosa protección. Tenía el ceño fruncido, pero sus manos firmes. Simón se apoyó en la puerta cercana, con los brazos cruzados, mientras la observaba trabajar en silencio. «Has revisado cada costura 2 veces», dijo suavemente. «No solo estoy cosiendo», respondió Edwina sin levantar la vista. «Unas cuantas comodidades. Unas cuantas protecciones. Nada demasiado notable. Lo justo para mantenerlo a salvo». Simón se adelantó y le tomó las manos con suavidad, deteniéndolas. Ella lo miró a los ojos. «Estará bien», dijo. «Le has enseñado más de lo que la mayoría aprende en toda su vida». Edwina dudó y luego se apoyó en su pecho con un suspiro. «Lo sé. Pero sigue siendo mi pequeño». Simón la abrazó con fuerza, en voz baja pero firme. «Es tu hijo, y nuestro hijo. Es fuerte. Está listo. Y lo hará mejor que bien. Dejará su huella». En la estación de King's Cross, los Autornes se desplazaban como una familia de 4, atrayendo miradas curiosas de los muggles. Había algo inconfundible en su porte refinado pero natural, como si pertenecieran a otra época. La espada rúnica de Simón colgaba a su costado, invisible a los ojos muggles gracias a varios encantamientos de ocultación. El personal del ministerio en el lugar trabajó más duro de lo habitual para garantizar que el grupo de aspecto noble que se escabulló a través de una pared de ladrillos no causara una escena. Harry estaba con ellos, arrastrando su baúl y mirando a los Autorne con una expresión entre asombro y gratitud. Al borde del andén, el vapor emanaba de la locomotora escarlata del expreso de Hogwarts.
Edwina se arrodilló ante Arik, le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja y murmuró una última lista de cosas que recordar. Él asintió con silenciosa paciencia, incluso mientras ella susurraba. No te metas en peleas. Y si lo haces, no golpees a las chicas. Harry no estaba seguro de si debía escuchar esa parte, pero lo hizo sonreír. Edwina se giró y abrazó a Harry también, con más cariño del que esperaba, susurrando algo que le abrió los ojos de par en par antes de suavizarse en una sonrisa. Simón les dio a cada uno una palmadita firme y alentadora en el hombro. Escribe a casa, dijo Edwina mientras se alisaba la túnica. Nos veremos muy pronto, añadió Simón. Los chicos asintieron y se giraron hacia el tren. Al acercarse, Arik vio a la familia Greengrass. Levantó la mano. Daphne. Daphne se giró, con el rostro iluminado. Hola, Arik. Vamos juntos. Abrazó rápidamente a sus padres. Adiós, mamá, papá. Los quiero. Luego se unió a Arik y Harry mientras los tres subían a bordo. El pasillo estaba abarrotado, estudiantes arrastrando baúles, búhos ululando, gatos escapando de sus jaulas. Los prefectos gritaban órdenes en vano mientras reinaba el caos. Está todo lleno, murmuró Harry después de echar un vistazo a otro compartimento abarrotado. Encontraremos algo, dijo Arik con calma. En el peor de los casos, conjuro un banco en el pasillo. Daphne lo miró de reojo. No nos quedamos en el pasillo como vagabundos. Arik sonrió con suficiencia. Entonces esperemos que el siguiente funcione. Se detuvo en un compartimento con un solo ocupante. Dentro, un niño pelirrojo estaba sentado solo, terminando un sándwich y quitando perezosamente las migas de una rata que roncaba y estaba tendida en su regazo. Arik tocó una vez y luego abrió la puerta. ¿Te importa si nos unimos? El chico levantó la vista, sorprendido pero educado. No, adelante. Hay mucho espacio. Entraron. Daphne se sentó junto a la ventana, ajustándose la falda con recato. Harry se sentó frente a la pelirroja. Arik se dejó caer en el asiento del medio, con aspecto de estar en casa. Gracias, dijo Harry. Todos los demás sitios estaban llenos. No hay problema, respondió la pelirroja con la boca llena. Soy Ron. Ron Weasley. Arik Autorne, dijo Arik asintiendo. Ron parpadeó. ¿Autorne? Es un nombre que he oído. Mi padre mencionó a tu familia. Dijo algo sobre comercio internacional, antiguas herencias y griega, bueno, cosas que no entendí bien. Algo así, dijo Arik divertido. Ron se volvió hacia los demás. ¿Y ustedes son? Harry, ofreció Harry. Daphne Greengrass, dijo ella, educada pero reservada. Mucho gusto, respondió Ron rápidamente, incorporándose. Supongo que ya se conocen. Nos conocimos durante el verano, dijo Harry. Ron asintió, intentando no parecer fuera de lugar. Ese es Scabbers, añadió, señalando a la rata con la cabeza. Era de mi hermano. No hace mucho más que echarse la siesta. Harry miró a la rata. ¿Siempre duerme así? Más o menos. Sueña ideal, dijo Arik. Ron sonrió. Aunque lo cambiaría por una lechuza. ¿Tienes hermanos mayores en Hogwarts? Preguntó Harry. 5. Fred y George están en tercer año. Perky es prefecto. Charlie y Bill ya se graduaron. Yo soy el último. Menuda gente, murmuró Daphne. Debe ser difícil hacerse un nombre. Ron se encogió de hombros levemente. Sí. Ya me he acostumbrado. Se oyó un golpe en el cristal. La bruja del carrito apareció con su carrito. ¿Algo nuevo, queridos? Ron miró su sándwich aplastado. Estoy bien. Tomaremos un poco de todo, dijo Arik mientras buscaba su bolsa. Al poco rato, el banco se llenó de dulces empanadillas de calabaza, ranas de chocolate, pasteles de caldero y grajeas de todos los sabores. Arik los repartió sin rechistar. Ron parpadeó cuando una rana de chocolate aterrizó en su mano. ¿Seguro? Tómalo, dijo Arik. Gracias. Charlaron mientras el tren seguía avanzando. Arik mostró un pequeño amuleto flotante en una rana de chocolate, haciéndola flotar justo encima de la nariz de Scabbers. La rata se retorció una vez y luego rodó en señal de protesta. ¿Vas a hacer que vomite?, se rió Ron. Solo estoy comprobando sus reflejos, dijo Arik con una sonrisa satisfecha. El ambiente en el compartimento había cambiado más ligero, más relajado. Incluso Daphne se había relajado, bebiendo un zumo de calabaza embotellado mientras leía la contraportada de una caja de Bertie Bott's. Entonces la puerta se abrió.
Una chica de cabello castaño y espeso, con expresión ansiosa, se asomó al interior. Llevaba puesta su túnica y una cartera ligeramente abultada colgaba de un hombro. Perdón, ¿has visto un sapo? Un niño llamado Neville perdió uno. Aquí no hay sapos, dijo Harry. No he visto ninguno, lo siento, añadió Ron. Ah, cierto. Se demoró un momento. Soy Hermione Granger, por cierto. Soy Harry, están Arik, Daphne y Ron, respondió Harry cortésmente. Los ojos de Hermione se abrieron de par en par cuando miró fijamente a Harry. ¿Eres Harry Potter? Lo he leído todo sobre ti. El niño que sobrevivió. Está en Historia de la Magia Moderna y griega. Harry parecía querer desaparecer a través del asiento. Harry le dirigió una mirada que decía tranquila. Hermione se sonrojó ante su arrebato y, como para quitarse de encima el revuelo, continuó. Qué bonito hechizo de levitación estabas haciendo. Luego se apresuró a esconder su vergüenza. Los ojos de Ron también se abrieron mientras miraba a Harry, aparentemente reconociendo lo del arrebato de Hermione. No empieces, dijo Harry con una sonrisa, observando la reacción de Ron. El chico se atragantó con sus palabras. El grupo rió. Incluso Daphne sonríe. El tren se detuvo y el vapor silbaba mientras los estudiantes se levantaban para recomponerse. Ya llegamos. Dejen sus baúles, se los llevaremos. Harry, Arik, Ron y Daphne salieron a la plataforma oscura y se unieron al grupo de estudiantes de primer año cerca de un hombre grande que sostenía una linterna. Los de primer año, por aquí. Gritó Hagrid. Lo siguieron por un sendero inclinado hacia el lago. Docenas de pequeñas embarcaciones flotaban cerca de la orilla. No más de 4 por bote. Gritó Hagrid. Harry, Arik, Ron y Daphne compartían un bote. Una suave brisa soplaba sobre el agua mientras los botes se movían solos, deslizándose hacia el castillo. Nadie habló mucho. Al llegar al otro lado, salieron y siguieron a Hagrid por un sendero estrecho. El castillo se alzaba ante ellos. Espera aquí. Pronto estarás listo, dijo Hagrid antes de llamar a las puertas. Se abrieron lentamente, saludándolos estaba el rostro severo de una tal profesora McGonagall. Bienvenidos a Hogwarts, dijo secamente. Soy la profesora McGonagall. En unos momentos, entrarán al gran comedor para ser asignados a sus casas. Su casa será su familia mientras estén aquí. Por favor, esperen en silencio. Ella se giró y desapareció en el interior. Ron se inclinó hacia Harry. La casa con menos trolls, con suerte. Harry sonrió con suficiencia. Sin promesas. Daphne los miró a ambos. No se avergüencen. Harry, me alegra verte por fin. Draco entró al chat. Entonces vio a Harry y comentó hoy que Harry Potter estaba por aquí. Encantado de conocerte. Soy Draco Malfoy. Espero que podamos ser amigos. Sí, claro, dijo Ron desde un lado. Oh, no, es un Weasley, por favor no me tires un patito de goma, dijo Draco con miedo fingido, ha mejorado pero ya no es un mandoble. Justo cuando Ron estaba a punto de replicar, McGonagall regresó. Sígueme. Entraron en filas, y las altas puertas se cerraron tras ellos. El gran salón era amplio y largo, lleno de velas encantadas que flotaban en el aire. 4 largas mesas se extendían por la sala. Los alumnos de cursos superiores ya estaban sentados y observaban con interés. Al fondo, se sentaba el personal, con un sombrero dorado sobre un pequeño taburete frente a ellos. Los de primer año se detuvieron cuando McGonagall dio un paso adelante con un pergamino en la mano. Cuando diga tu nombre, acércate y siéntate. El sombrero seleccionador decidirá tu casa. Ella llamó el primer nombre. Un silencio cayó sobre la habitación. Observaron cómo cada estudiante daba un paso adelante, con el sombrero colocado en la cabeza, y el salón reaccionaba con aplausos o vítores dependiendo de la casa a la que llamaban. Eventualmente hierba verde, Daphne. Daphne caminó tranquilamente hasta el taburete y se sentó. El sombrero tardó solo un instante. Ravenclaw ella asintió y bajó, uniéndose a su casa en la mesa. Luego vinieron unos cuantos estudiantes más antes. Autorne, Arik. Se oyó un leve murmullo al oír el nombre. Arik caminaba con tranquila confianza. El sombrero apenas le rozó la cabeza cuando dijo Ravenclaw. Arik asintió levemente y bajó. Simplemente le ordenó al sombrero que lo hiciera. El sombrero tiene en cuenta la opinión de los estudiantes y Arik no dejó que le leyera la mente. Potter, Harry. La sala quedó casi en silencio. Harry se acercó, nervioso pero sereno. El sombrero le quedó en la cabeza un poco más de tiempo esta vez. Gryffindor.
Una gran ovación surgió de una mesa. Harry caminó hacia ella, mirando a los demás por un instante. Weasley, Ronald. Ron casi tropezó al subir. El sombrero dudó, luego. Gryffindor. Dejó escapar un suspiro de alivio y corrió para sentarse al lado de Harry. Desde sus nuevos asientos, intercambiaron miradas rápidas por toda la sala. La selección había terminado, pero algo más profundo había comenzado. La comida apareció. Y Hogwarts dio la bienvenida a sus nuevos jugadores. Capítulo 16. Primera clase. La vida escolar fue sencilla para Arik. Se adaptó bastante bien. Arik llamó la atención del profesor Flitwick en su primera clase y causó una gran impresión en el profesor. Las clases de pociones eran con Slytherin. Snape entró con su entusiasmo habitual y comenzó su discurso. Están aquí para aprender la sutil ciencia y el preciso arte de hacer pociones, comenzó. Como aquí no se agitan varitas tontas, a muchos les costará creer que esto es magia. No espero que comprendan realmente la belleza del caldero que hierve suavemente con sus vapores relucientes, el delicado poder de los líquidos que corren por las venas humanas, hechizando la mente, cautivando los sentidos. Puedo enseñarles a embotellar la fama, a preparar la gloria, incluso a detener la muerte, si no son tan zoquetes como los que suelo tener que enseñar. Arik puso los ojos en blanco ante el discurso, pero sabía que lo que decía el tipo era cierto. Simón era un maestro de pociones, y Arik había visto pociones extrañas que los magos eran capaces de preparar. Todas esas cosas eran posibles si uno era lo suficientemente bueno. Snape claramente favorecía a su casa, restando puntos a los estudiantes de Ravenclaw por los errores más pequeños e ignorando los errores de Slytherin. ¿Has hecho algo que implique responsabilidad en tu vida? Estoy perdiendo el tiempo con ustedes, idiotas, intentando enseñarles a hacer pociones. Estaba regañando a una chica de Ravenclaw por un pequeño error. Ella estaba al borde de las lágrimas. ¿Qué tal si en lugar de insultar y degradar a alguien que no puede responderte debido a tu posición, en realidad usas tus palabras para enseñarle? Arik no pudo soportar escuchar más y habló. Los labios de Snape se curvaron en algo entre una mueca y una sonrisa. Dígame, señor Autorne, ¿confunde a menudo la arrogancia con el intelecto? ¿O es simplemente que cree que su apellido le da derecho a desafiar a la autoridad? Se acercó un paso más y su voz se convirtió casi en un susurro que se escuchó a través del silencioso aula. ¿Pretendes darme un sermón sobre cómo dirigir mi clase? ¿Sobre cómo lidiar con la incompetencia? Movió su varita y el caldero más cercano a Arik se detuvo instantáneamente. Quizás la próxima vez, te gustaría tomar la lección y enseñarle a este tonto cómo no confundir los colmillos de serpiente aplastados con la semilla lunar. Se enderezó. 5 puntos menos para Ravenclaw por insubordinación. Y te sugiero que mantengas esa lengua de plata bajo control, Autorne, a menos que prefieras que ponga a prueba los límites de tu coraje y tus calificaciones. La expresión de Arik permaneció tranquila, pero había un fuego silencioso detrás de sus ojos. No le estaba dando un sermón, profesor, dijo con calma. Le pedí que enseñara, no que menospreciara. Hay una diferencia. En el aula, los estudiantes contenían la respiración. Daphne, al otro lado de la mesa, le dedicó a Arik una leve negación con la cabeza, pero no apartó la mirada. Los ojos de Snape se entrecerraron aún más y su voz ahora parecía hielo cortando el vidrio. 10 puntos menos para Ravenclaw, dijo en voz baja. Y una detención. Le dio la espalda con un movimiento de su capa, pero no había satisfacción en su postura, solo algo más oscuro, inestable. Arik no dijo nada más. Simplemente volvió a sus notas, con la espalda recta y el rostro impasible. Snape no molestó a los niños después de eso e incluso respondió a algunas de las preguntas de los estudiantes. Estaban preparando una loción para curar forúnculos. Uno de los ingredientes era esencia de ajenjo. Profesor, he oído que la esencia de ajenjo también se usa como repelente mágico de plagas. ¿Contra qué es más útil? Preguntó Arik. Snape respondió enjambres de Doxies y Flair cavando. Arik sonrió y respondió gracias, profesor. Está más claro ahora que lo ha explicado correctamente. Una expresión agria apareció en el rostro de Snape, pero no podía hacer nada. Gracias por ayudarme, dijo la chica de Ravenclaw, Alice Marrow. Arik le sonrió. De nada. ¿Qué tal si el héroe disfruta ahora de su castigo? Preguntó Snape con desdén al aparecer detrás de Arik. Recoger los ingredientes de la poción estropeados debería bastar. Arik no protestó durante su detención y realizó su trabajo diligentemente.
Snape revisó la tarea de los estudiantes y luego comenzó a preparar una poción. Más tarde, Snape salió y dijo: Tienes 15 minutos más, luego puedes irte. No esperó respuesta. Arik observó la poción que Snape estaba preparando. Era el elixir de fuego mental. Snape incluso estaba usando ceniza de fénix, un ingrediente opcional para aumentar su eficacia. En ese momento estaba hirviendo y tendría que seguir hirviendo sin ser molestado durante la siguiente media hora. Había una cosa que Snape no había considerado, pensó Arik. La ceniza de fénix está forzando demasiado la velocidad de combustión. Sobrepasará la claridad y empezará a distorsionar. Esta fue una lección básica que Simón le enseñó a Arik. Y aunque Snape era un maestro en pociones, incluso los maestros pasaban por alto las lecciones básicas. En la bandeja de ingredientes cercana, sus ojos vieron un frasco sin abrir. Estabilizador de sombra mental. Sutil, poco común, no se suele añadir, pero podría amortiguar la fase de combustión. Aclara la poción sin comprometer su potencia. Arik bajó un poco la temperatura con un hechizo de enfriamiento silencioso. Luego, una gota de estabilizador. Sin destellos. Solo un cambio sutil, los vapores se disiparon y la poción se estabilizó. Regresó a su trabajo. Snape regresó minutos después. Se detuvo y se quedó mirando el caldero. Una pausa. Luego, un encantamiento. La poción brillaba, más fuerte que antes. Al principio no dijo nada. Luego, sin mirar a Arik: ya terminaste. Vete. Arik empacó sus cosas. En la puerta, Snape volvió a hablar. La próxima vez, no toques mi caldero. Un ritmo. A menos que tengas intención de terminar la bebida mejor que yo. No se giró. Solo añadió: 10 puntos para Ravenclaw. Arik asintió. Entendido. Y salió caminando. Daphne estaba esperando en la sala común. ¿Cómo estuvo?, preguntó ella. Arik se encogió de hombros. Menos doloroso de lo esperado. Aprendí un poco. Mejoré su poción. Ella parpadeó. Espera, ¿qué hiciste? Lo estaba quemando demasiado rápido. La ceniza de fénix necesita amortiguación. Lo arreglé. Estás loco. Soy práctico. Ella sonrió con suficiencia. Si ya no arriesgas más tu vida, ¿puedes ayudarme con los encantamientos? Solo si me sigues primero, respondió Arik poniéndose de pie. Él agarró su mano y tiró de ella. Entraron al 7º piso, frente al tapiz de Bernabé chiflado intentando enseñar ballet a los trolls. Daphne se rió entre dientes al ver la pintura, pero luego vio a Arik caminar de un lado a otro alrededor de la pared y se confundió, hasta que apareció una puerta donde había estado la pared. Pase, le indicó a Arik. Siguió a Arik adentro y se sorprendió al ver una habitación llena de libros y un área de práctica. Era la habitación perfecta para practicar encantamientos. Mi papá me lo contó, dijo a Arik. Lo encontró cuando estudiaba en Hogwarts. Al principio no le creí y pensé que me estaba tomando el pelo. Parece que no. Estaba mintiendo. Lo sabía porque era un reencarnador. Daphne se sorprendió. ¿Así que esta es la sala secreta de práctica de encantamientos? Arik aclaró: se adaptará a tus gustos. Cuando camines por esa pared, piensa en cómo quieres que sea la habitación. Entra. Practiquemos. Arik ayudó a Daphne con los encantamientos con los que estaba teniendo dificultades. Luego copió algunos libros que no estaban en la biblioteca ni en el programa de estudios y le dio una copia a Daphne. No puedes sacar los libros. Tendrás que copiarlos. Este amuleto te ayudará a copiar un libro a uno en blanco. Luego le enseñó el hechizo Scribiforce Replicata. Capítulo 17. La serpiente de abajo. Quirrell era una molestia tartamuda y con olor a ajo para Arik durante las clases de defensa contra las artes oscuras. Así que Arik simplemente traía sus propios libros a clase y leía de ellos, ignorándolo, y Quirrell nunca lo regañó por ello ni pareció notarlo. Daphne también se sentaba con Arik a estudiar los libros que había copiado de la sala de los menesteres, e incluso practicó un hechizo en clase una vez, distrayéndolos. Pero después de un momento, Quirrell simplemente continuó con su lección. En la noche de Halloween, Quirrell entró tambaleándose, con el turbante torcido, el rostro pálido y empapado en sudor. Se tambaleó hacia la mesa del personal, agarrándose al borde para apoyarse. Troll. Jadeó, en la mazmorra. Troll en la mazmorra. Una oleada de jadeos y gritos recorrió a los estudiantes. Entonces Quirrell añadió, casi desmayándose: pensé que deberías saber. Y con esto, se desplomó desmayado sobre el suelo de piedra.
Arik abrió mucho los ojos y un pensamiento le vino a la mente. Hermione. Se reprendió por su descuido y se escabulló del alboroto, corriendo hacia el baño de chicas. Oyó un alboroto en el baño de chicas y corrió hacia allí. Hermione estaba a punto de morir apaleada cuando Harry saltó sobre el troll y Ron lo distrajo. Harry lanzó un pequeño aturdidor a la bestia para llamar su atención mientras Harry y Ron eran empujados a un lado. Harry miró al troll con desafío y levantó su varita mientras este cargaba contra él, pero Harry se lastimó al intentar detenerlo, con la esperanza de ayudar a Arik a escapar. Al ver esto, Arik se enfureció y lanzó un poderoso encantamiento cortante al troll. A pesar de su resistencia, este sufrió una herida grave en el pecho al rugir de dolor y blandir su garrote contra Arik. Arik lanzó otro encantamiento cortante a la muñeca del troll, tomó el garrote con ambas manos y lo blandió contra la cabeza del bruto, rompiéndole el cuello y matándolo. ¿Qué demonios estaba haciendo? Había 1.000.000 de maneras de derrotarlo fácilmente y Harry no habría resultado herido, pensó Arik. Ese fue el momento en el que los profesores entraron al salón. ¿Qué pasó aquí?, preguntó McGonagall. Arik explicó cómo vio a Ron y Harry escabullirse entre la multitud y fue a preguntar sobre la situación. Y luego maté al troll, concluyó Arik. Los profesores se sorprendieron. Antes de que pudieran interrogarlo más, Dumbledore intervino y le pidió a Snape que curara las heridas de los chicos. Voy a buscar a alguien para que retire el cuerpo del troll. Y tengo una pregunta, le dijo a Dumbledore. Por supuesto, muchacho, respondió, ¿por qué les pediste a los estudiantes que regresaran a sus dormitorios cuando el gran comedor es el lugar más protegido para ellos, y los dormitorios de Slytherin están en las mazmorras donde se suponía que estaba el troll? Ignorando que el profesor Quirrell es quien debe enseñarnos a defendernos de tales amenazas, y es el mismo que entró corriendo al comedor asustado y al borde del desmayo. Snape levantó la vista de las heridas de Harry. Se dio cuenta de que su casa era la que corría mayor peligro en esta situación. McGonagall también tenía una expresión de horror. Dumbledore parecía estar reflexionando. Tienes razón, joven Arik. Manejé esta situación de la peor manera posible, y te pido disculpas por haberte puesto en peligro, dijo el anciano, e incluso se disculpó con el trío. No los interrogaron más porque eso habría sido cruel y ellos solo eran niños que necesitaban descansar. En la oficina de Dumbledore, estaban sentadas 3 personas: el director, Snape y McGonagall. Albus, el señor Autorne tenía razón en su deducción. Les hemos fallado a los estudiantes, dijo McGonagall. Incluso Snape estuvo de acuerdo. Dumbledore levantó la mano. Por favor, no se culpen. La culpa es solo mía. Arik es un joven prodigio por haber derrotado al troll. Parece que la generación de este año es realmente excepcional, dijo McGonagall. Dumbledore e incluso Snape estuvieron de acuerdo. La arrogancia del chico no tiene límites, pero hizo las deducciones correctas. Deberíamos vigilarlo, se burló Snape. Después de hablar un rato más, los profesores se fueron. Dumbledore se quedó en la oficina reflexionando. Suspiró y pensó que tonto fui al limitar mi visión a un solo estudiante y dejar de lado al resto. Bajó la cabeza con tristeza. Arik fue el centro de atención de la escuela durante un tiempo. Un día, caminaba por los pasillos cuando Draco se le acercó. Hola, amigo. ¿Cómo lograste matar a un troll? Arik se rió entre dientes y dijo: todo el tiempo te dije que entrenaras conmigo. Si hubieras aceptado, también habrías podido hacerlo. Draco se burló y no hizo muchas preguntas, prefiriendo en cambio simplemente charlar con Arik y ponerse al día con su amigo. Daphne y el trío se unieron a ellos. Ron y Draco decidieron ignorarse por el momento, ya que eso solo empeoraría el ambiente. Las clases y los días transcurrían mientras Arik, en el segundo piso, entraba al baño de Myrtle la Llorona sin que nadie lo viera. Miró a su alrededor con discreción y cautela. No vio al fantasma, pero oyó un leve sollozo. Sabía quién era, pero no preguntó. Luego se acercó al lavabo y, tras lanzar un encantamiento silenciador silencioso a su alrededor, habló abierto, en lengua Parcel. El fregadero se deshizo y se abrió en un agujero gigante. Escaleras, murmuró otra vez en Parcel, y aparecieron las escaleras. Al entrar en el gran salón subterráneo, vio una habitación al fondo. Entró y vio un área que parecía un lugar ritual. En el centro había una enorme serpiente. Las runas que la rodeaban eran verdes y brillaban tenuemente. Debe haber un artefacto absorbente y sustentador de vida en el núcleo de este círculo ritual que tomaría la energía de los insectos y pequeños animales del área y alimentaría al basilisco.
Arik sacó un poco de su sangre en un frasco y un frasco de resina de sangre lunar, y creó otro círculo ritual alrededor del anterior. Derramó su sangre sobre la frente del basilisco y el frasco de resina de sangre lunar sobre el círculo ritual mientras éste la absorbía. Luego colocó unos ojos de cocodrilo en el círculo ritual. Le había pedido a Mivin que los consiguiera en una tienda de ingredientes para pociones. Luego, inyectó energía al ritual mientras el basilisco brillaba. Este ritual curó la cordura del basilisco, otorgándole un par de membranas nictitantes sobre los ojos, permitiéndole elegir los objetivos de su petrificación y potenciar los poderes de la bestia. La serpiente se despertó después de un tiempo. Gracias, le dijo a Arik, acercándose al niño y recibiendo algunos masajes en la cabeza. El basilisco tenía una membrana retráctil que cubría sus ojos y la inteligencia de una bestia de casi 1000 años. Nivin llamó a Arik a su leal elfo doméstico para que llevara el basilisco a la isla de las solanáceas. Al aparecer, la electricidad crepitó a su alrededor. Nivin estaba listo para defender a Arik del basilisco. Pero luego evaluó la situación e hizo lo que le ordenaron. Arik inspeccionó el núcleo del sitio ritual anterior y encontró una flor creciendo en su centro. Vitalis Bloom, pensó, reconociéndola al instante. Esta era una flor extremadamente rara, conocida por crecer solo donde había muerto un unicornio, y solo si el lugar de entierro había sido custodiado por otros unicornios durante décadas. Era un tesoro de valor inimaginable, la encarnación de la energía vital pura. Arrodillándose junto a ella, Arik sacó su calabaza celestial y vertió cuidadosamente un poco de su esencia sobre la flor para nutrirla. Será un gran regalo para mamá, pensó el niño, con una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Antes de marcharse, Nivin también le dio a Arik unas galletas caseras, que compartió con sus amigos en los próximos días. Capítulo 18. Su nombre es Norberta. Arik había estado interactuando con Hagrid desde que llegó a Hogwarts. Le interesaban tanto las criaturas mágicas como las plantas, y Hagrid era la mejor fuente de conocimiento e historias sobre ambas. Además, era fácil y divertido hablar con él. Hoy fue uno de esos días. Arik llamó a la cabaña de Hagrid, sosteniendo algo raro en su mano. Hagrid, sal. Tengo algo bueno que mostrarte. Sostenía una flor de ignibina, una flor mágica que solo se encuentra en nidos de dragones volcánicos. Era un ingrediente excelente para el desarrollo saludable de las crías de dragón. Hagrid abrió la puerta apresuradamente y se asomó. Hola Arik, lo siento, no es un buen momento. Adiós. Cuando Hagrid comenzó a cerrar la puerta, Arik le empujó la planta en la cara. Hagrid no era bueno mintiendo. Siempre intentaba terminar las conversaciones rápido para evitarlo. ¿Qué pasa?, preguntó Hagrid, dominado por la curiosidad. Arik sonrió. Floración de ignibina. Es buena para los dragones bebés. Y si la alimentas tú, te será más fácil domesticarla. Hagrid parecía sorprendido pero todavía indeciso. Puedo ver el huevo que tienes detrás, en esa olla, añadió Arik con claridad. Sé exactamente qué es. Hagrid salió, miró a su alrededor nerviosamente y luego le hizo una seña a Arik para que entrara en la cabaña. ¿Cómo lo supiste? ¿Qué otro huevo hay que hervir?, respondió Arik. No dijeron nada más y simplemente esperaron a que el huevo eclosionara. Mientras esperaban, Arik ayudó a moler la flor de ignibina y a preparar los demás ingredientes que Hagrid necesitaría. A pesar de no tener mucho oro, la cabaña de Hagrid estaba llena de plantas raras y partes de animales mágicos: tripa de gusano de fuego triturada, rebanadas de gusano de ala asadas, médula ósea gigante y más. Si vendiera incluso la mitad, podría ser más rico que algunas familias nobles. Gracias, Arik, dijo Hagrid con sinceridad. Arik sonrió cuando llamaron a la puerta. Eran los tres. Lograron convencer a Hagrid para que los dejara entrar. Hola Arik, ¿qué haces aquí?, preguntó Harry. Intento no ser asado por un bebé dragón. O arrestado. Depende de lo ruidoso que sea Ron, dijo Arik encogiéndose de hombros. Ron simplemente resopló con una carcajada. Harry se frotó la cabeza y se unió a la conversación. Confiaba en Arik como en un hermano. Hagrid dijo algunas cosas que probablemente no debería haber dicho, y entonces el huevo empezó a temblar violentamente. Lo colocó con cuidado sobre la mesa. El huevo se abrió y de él salió un Ridgeback noruego, parpadeando con curiosidad hacia Hagrid. Malfoy. Gritó Ron al verlo en la ventana. Arik también vio a Draco e hizo un gesto. ¿Por qué miras por la ventana como un bicho raro? Podrías haber entrado. Draco entró y miró a su alrededor. ¿Qué haces aquí? Hagrid es un amigo.
Me ha enseñado mucho y también me ha ayudado, dijo Arik simplemente. Draco asintió. Es ilegal tener dragones, añadió. Y supongo que tu padre se enterará, ¿eh? Espetó Ron. Draco se burló. No, a menos que le hables a alguien. Un amigo de Arik es amigo mío. Bueno. Con algunas excepciones. Mientras los dos chicos discutían, Hagrid suspiró. ¿Qué hacemos ahora? Gracias, Draco, por no contárselo a tu padre, pero nunca he entrenado a un dragón. No tardarán en descubrirnos. Arik señaló el caldo que habían preparado. Ponle una gota de tu sangre y unos mechones de tu cabello. No servirá para una humana, pero tú eres un caso aparte. Esto la unirá a ti. Hagrid siguió las instrucciones. El dragón bebió el caldo, eructó una vez y se acurrucó en el regazo de Hagrid, ya profundamente dormido. Pronto necesitarás guantes ignífugos, murmuró Arik. Y quizás un techo reforzado. El ambiente se tranquilizó un poco después. Ahora será más fácil. Podría crecer más de lo normal, y estando unidos así, probablemente también obtendrás algunos beneficios, dijo Arik con calma. Todos en la cabaña se quedaron mirando, asombrados. Hagrid parecía a punto de llorar de alegría. ¿Cómo deberíamos llamarlo? Preguntó Ron. Ella, corrigió a Arik. Hagrid parpadeó y luego sonrió. Norberta suena bien, pasaron los días. Norberta creció rápido y obedecía bien a Hagrid. Arik siguió ayudando en lo que podía. También se encontró con el espejo de Oesed. Y vio exactamente lo que sabía que vería a su familia, feliz y completa. Por otra parte, Harry se convirtió en el nuevo buscador. Draco le dijo a Arik que solo había recogido la recordadora para devolvérsela a Neville, pero Ron hizo algunos comentarios y todo se convirtió en una carrera de escobas. Fue divertido, Harry es bueno con la escoba, añadió Drac. Arik también entrenaba duro. El incidente del troll le había enseñado algo simple pero brutal. Acaba con tus enemigos cuanto antes. Esa lección, acción rápida y decisiva, resonaba con frecuencia en la mente de Arik últimamente. Mientras la mayoría de los de primer año aprendían a levitar plumas, Arik dominaba discretamente la teoría del combate y perfeccionaba sus reflejos mágicos. No ansiaba la violencia, pero sabía que dudar en el momento equivocado podía significar la muerte. El troll lo había demostrado. Cuando no estaba entrenando o en clase, solía estar en el rol con Daphne, quien aprendía rápido. También le dio resina de sangre lunar, y ella le estaba muy agradecida, pues incluso le ayudó a aprender algunos hechizos, como los de hielo que le enseñó su padre. Una vez estuvo charlando con ella sobre ellos y ella le ayudó con el tercer nivel del hechizo que Arik estaba intentando aprender. Norberta, mientras tanto, se había convertido en una especie de quinto miembro secreto del grupo. Arik le traía restos de carne o pociones de contrabando para su dieta, y Hagrid le informaba casi a diario con sonrisas orgullosas y ceja en alto. El vínculo había funcionado, incluso mejor de lo que Arik esperaba. La dragona aún no escupía fuego, pero sus instintos se agudizaban rápidamente. Arik tomó nota mental de empezar a preparar a Hagrid para su etapa de vuelo. Una noche, cuando Arik salía de la cabaña después de una sesión de alimentación tardía, Harry caminó junto a él, inusualmente silencioso. ¿Estás bien?, preguntó Arik. Harry asintió y se detuvo. ¿Qué viste en ese espejo? Arik no fingió no entender. Mi familia, respondió simplemente. Viva. Feliz. Estaba en casa. La mirada de Harry bajó al suelo. Igual. Hubo una larga pausa. Dumbledore dijo que refleja nuestros deseos más profundos, murmuró Harry. Pero se sentía real. Como si pudiera tocarlos con solo extender la mano. No puedes vivir en un espejo, dijo Arik con dulzura. Pero aún puedes acercarte a esa sensación. Eso es lo que intento hacer. Harry lo miró con los ojos un poco llorosos, pero firmes. Eso ayuda. Gracias. Se separaron poco después, pero Harry parecía un poco más ligero al día siguiente. El Quidditch volvió a ser la gran distracción a medida que se acercaba el partido contra Slytherin. Arik observaba desde la grada, con los brazos cruzados, sentado junto a Daphne y Hermione. El partido en sí fue un caos, como se esperaba. Flint fue demasiado agresivo, y los Slytherin se burlaron del equipo de Gryffindor desde la postura. Sin embargo, Harry atrapó la snitch al final, ganando el partido. Después del partido, mientras los Gryffindors celebraban, Arik se sentó junto al lago. Arrojó un puñado de restos de carne desmenuzada al agua cecina de dragón, robada de las reservas de Hagrid. No porque tuviera hambre, sino por curiosidad.
Algo se movió abajo. La superficie volvió a ondularse, esta vez más ancha, al acercarse una figura enorme. Arik no se inmutó cuando un tentáculo grueso y brillante emergió lentamente del agua, curvándose como un signo de interrogación. El calamar gigante. Eres más educado que la mayoría de las cosas de este bosque, murmuró Arik. El tentáculo flotó y luego golpeó suavemente la superficie 2 veces, enviando ondas lentas. Arik metió la mano en su mochila y sacó un paquete envuelto una trucha entera y fría, encantada para mantenerse fresca. Hagrid dijo que te gusta el pescado. Lo desenvolvió y lo arrojó justo delante del tentáculo. El calamar lo atrapó en plena caída con una gracia asombrosa y se hundió. El silencio regresó por un momento. Entonces 2 tentáculos más emergieron, esta vez descansando suavemente sobre una roca plana cerca de la orilla, casi como una ofrenda de confianza. Arik dio un paso adelante, acarició los tentáculos y se apoyó en ellos mientras se sentaba junto al lago y disfrutaba del paisaje. Capítulo 19. El bosque prohibido. Parad, chicos. No deberíamos estar fuera después de hora. Nos castigarán, susurró Hermione furiosa a Harry y Ron. Entonces regresa. Estábamos escabulléndonos juntos, tú eres quien nos sigue, replicó Ron, un poco molesto. Mientras tanto, Draco y Arik también estaban fuera. ¿Por qué retaste a Ron a un duelo? ¿Qué vas a hacer? ¿Lanzarse humos y encantamientos levitatorios? ¿O simplemente una pelea a puñetazos tradicional? Espero que sea lo segundo. Bromeó a Arik con tono ligero. Ese pelirrojo me insultó. No voy a dejarlo pasar, resopló Draco. Llegaron al punto de encuentro y se encontraron con el trío. Siento lo que dijo Ron, Draco. No empeore esto, dijo Harry. Gracias, Harry. Pero es Ron quien debe decirlo, no tú, respondió Draco con calma, como si hablara con un amigo. Ron miró a un lado y murmuró ¿por qué habría de hacerlo? Tu padre insultó al mío delante de mí cuando solo estábamos en lo nuestro. Incluso nos llamó traidores sin motivo. No me retractó de mi declaración. La mantengo. Draco bajó la mirada un instante. Sabía de qué hablaba Ron. Después de todo, había estado allí. Todavía quiero golpearle la cara, pensó Draco. Al final, se volvió hacia Arik. Por favor, construye un ring de duelo para nosotros y vigila el duelo. Mi oficina debería ser un lugar adecuado, dijo una voz severa desde atrás. Los 5 presentes giraron la cabeza con rigidez y vieron a la profesora McGonagall allí de pie. Arik notó un atisbo de sonrisa en su rostro. Los 5 niños se sentaron frente a McGonagall mientras ella los regañaba. 5 puntos para cada una de sus cámaras y detención para todos ustedes, concluyó después de una conferencia de media hora. Fueron llevados ante Hagrid para su detención en el bosque prohibido por Filch. Yo me encargo de aquí, le dijo Hagrid. Luego miró al grupo. ¿Hay algún día en que ustedes 5 puedan seguir las reglas? Lo bueno es que no tuvimos que escabullirnos para verte hoy. Esta vez es totalmente legal, dijo Arik con una sonrisa triunfante. Todos lo miraron como si quisieran golpearlo. Draco le dio un golpe en la cabeza, seguido por los demás. Incluso Hermione le dio un codazo en el costado. Dejen de pelear y síganme, dijo Hagrid tras observar por un momento cómo acosaban a Arik. No se alejen de mí. Han ocurrido cosas inusuales en el bosque y necesito investigar. Los 5 siguieron a Hagrid como patitos detrás de su madre. Norberta se unió al grupo en el bosque. Buena chica. Ahora guíanos hacia el olor, dijo Hagrid, saludándola y dándole unas palmaditas. Norberta ya era tan alta como un humano adulto y podía escupir fuego. Ella condujo al grupo hacia un espectáculo horrible, un unicornio muerto tendido en el bosque, con su sangre plateada acumulada a su alrededor, mientras una figura oscura bebía de su herida. El grupo hizo una mueca. Hermione se escondió detrás de Arik, pues no quería mirarlo. Arik no perdió el tiempo y apuntó su varita hacia la figura. Chillaría máxima. Gritó mientras fragmentos de hielo salían de su varita, perforando la capa de la figura e incluso su carne. La figura chilló y se convirtió en una niebla negra, huyendo. Harry se agarró la cicatriz, haciendo una mueca, y Hagrid lo sostuvo con una mano. Aparecieron 3 centauros con sus arcos preparados. ¿Te importaría decirnos qué fue eso? Preguntó Hagrid, pensando que tal vez supieran algo. Marte está brillante esta noche, respondió el centauro pelirrojo. No estamos hechos para entrometernos en los asuntos de los humanos, añadió el de cabello negro. El centauro rubio pálido, sin embargo, respondió alguien muy estúpido, bebió la sangre de un unicornio para mantenerse con vida.
Los otros centauros miraron al rubio con desaprobación mientras se acercaba al grupo. Al principio parecía desconfiar de Norberta, pero se calmó cuando Hagrid le dijo que no dañara al centauro, y ella escuchó. Soy Firenze. Es un placer conocerlos a todos, los saludó el centauro rubio mientras los otros dos se marchaban. El grupo caminó con Firenze durante un rato, charlando tranquilamente. Hasta aquí he llegado. No puedo ayudarte mucho por ahora, porque aún no es el momento, dijo Firenze, deteniéndose. Arik dio un paso al frente. Toma. Es un regalo de unos amigos, como agradecimiento. Le entregó un dial circular que mostraba las estrellas visibles. Algunas estrellas brillaban o se atenuaban periódicamente. Las pupilas de Firenze se encogieron al mirarlo. Estaba a punto de decir algo, pero Arik lo interrumpió, es de unos amigos. Cuídenlo bien, dijo, y luego se volvió hacia el grupo, dando por terminada la conversación. ¿Qué le diste? Preguntó Hermione. Un regalo por la ayuda, respondió Arik. Los niños, exhaustos y reflexionando sobre los acontecimientos del día, regresaron a sus habitaciones y durmieron como troncos. Arik sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Harry encontraría la piedra filosofal y habría desafíos. No estaba preocupado. Sabía que Dumbledore velaba por Harry y que estaría a salvo. Ya tengo todo lo que la piedra puede darme, y mucho más, pensó Arik. La resina de sangre lunar era la versión perfecta del elixir de inmortalidad que la piedra produciría. Con el tiempo, cambiaría el cuerpo de forma tan radical que el envejecimiento ya no sería un problema, y ni siquiera necesitarían seguir bebiéndola. ¿Y el oro? Era lo último que necesitaba la familia. A partir de cierto punto, el dinero era solo cuestión de números. La familia Autorne ya había superado ese punto hacía años, incluso sin contar la bóveda de Newsade. Arik miró su varita. Todavía no domino Chillaría Máxima, pensó. Era de esperarse, era un hechizo de 5º año. Por muy talentoso que fuera, aún no podía dominar por completo algo tan avanzado. Sin embargo, tenía la ventaja de contar con la guía del creador del hechizo. En el bosque prohibido, Firenze caminó hacia su tribu, sosteniendo el dial como si fuera la cosa más preciada del mundo. Algunos centauros lo fulminaron con la mirada por hablar con humanos, pero él no les prestó atención. Se acercó a la cabaña del jefe, pero fue detenido. Dime qué te pasa, dijo un centauro de pelo negro con desprecio. Si no es importante, mi padre no perderá el tiempo con una amante humana. Firenze respondió con calma, es importante y esencial para la prosperidad del rebaño. Por favor, déjame pasar. Después de más idas y venidas, Firenze finalmente empujó al otro centauro a un lado y gritó: Jefe Magorian, necesito su consejo. Por favor, concédame una audiencia. Una voz respondió desde dentro: entra. Firenze entró en la cabaña e hizo una reverencia antes de entregar el dial. Por favor, mire esto. Fue un regalo de un humano. El jefe lo miró con desconfianza al principio, luego lo recogió y se sorprendió. Esta es una forma de comunicarse con otra colonia de centauros. Y para poder crear un dispositivo que use estrellas para comunicarse. Deben ser muy avanzados. Miró a Florencia con aprecio. Dices que un humano te dio esto. Siéntate y cuéntame más. Firenze asintió y comenzó a explicar todo. ¿Cómo se comunica uno con este dispositivo? Preguntó. ¿Cómo lees las estrellas? Respondió Magorian, y luego explicó: manipulas las estrellas en tu interior. Las mueves de una forma adivinada. Forman un mensaje. Y así es como los demás responden también. Magorian era rudo, pero en el fondo justo, y ferozmente leal a su manada. Capítulo 20. Agitación N barra de gracias por el puesto 10 en el ranking de poder, agradezco todo el apoyo. Durante las semanas siguientes, Harry le había estado haciendo preguntas a Arik, algunas sutiles, otras directas, relacionadas con la piedra filosofal o su creador. Arik no tenía motivos para ocultar nada, así que respondía con sinceridad cuando le preguntaban. Sin embargo, Harry nunca explicó el motivo de su curiosidad. Arik nunca insistía. No indagaba a menos que fuera necesario, y Harry no quería involucrarlo en algo que no fuera su problema. Arik había estado regresando a la Cámara de los Secretos con regularidad para proveer esencia de luz de luna a la Flor Vitalis. La planta original había brotado 2 brotes adicionales, que Arik había plantado cerca. Los 3 crecían rápidamente, un proceso que normalmente tardaba décadas, ahora acelerado de forma desmesurada.
Mientras tanto, Firenze y Magorian habían contactado con la manada de Astraterion y se sorprendieron al ver cuánto más avanzados eran los centauros isleños en comparación. El intercambio de conocimientos resultó inmensamente valioso para los centauros del Bosque Prohibido, y pronto comenzaron a explorar la manera de encontrarse físicamente. En lugar de usar los fénix de la isla, los centauros de Astraterion colaboraron con los goblins de la isla Sombra Nocturna para crear un método de viaje. Esto fue intencional. Querían que los centauros del Bosque Prohibido reconocieran y aceptaran a los goblins como parte de la alianza. Los Thestrals, criaturas comunes tanto en el bosque como en la isla, fueron seleccionados como el punto focal del ritual. Conocidos por su magia oscura e invisibilidad para quienes no han visto la muerte, la mayoría ignoraba su increíble potencial mágico y su conexión única con el espacio. Los Thestrals isleños, tras haber vivido durante mucho tiempo bajo el cielo estrellado de las islas Newsade, habían desarrollado una resonancia espacial mucho más profunda. Esta era la clave. Los centauros del Bosque Prohibido crearon la formación ritual usando maderas sagradas y métodos compartidos por sus parientes isleños. Un testral fue colocado en el centro. La criatura permaneció inmóvil al principio, pero luego su cuerpo se tensó al percibir la presencia de otro de su especie a lo lejos. Sus ojos brillaron débilmente y un pulso de poder lo recorrió. Su aura cambió, volviéndose etérea, más ligera, más fluida. Había cambiado. Un regalo del más allá, quizás. De repente, el círculo se llenó de energía. Dos figuras entraron. Uno era un centauro de complexión imponente, con un pelaje liso y oscuro, adornado con runas grabadas y bandas ceremoniales. El otro era un goblin, vestido de negro, con una fina espada a la cadera y una mirada penetrante que lo escrutaba todo con serena atención. Los centauros del Bosque Prohibido alzaron sus armas instintivamente, recelosos de la repentina aparición. Pero Magorian dio un paso al frente y alzó una mano. Sin dudarlo, abrazó al centauro visitante, luego se giró hacia el goblin y lo saludó cortésmente. Los demás, sobresaltados, bajaron la guardia lentamente. El centauro fue presentado como Baelion, y el goblin como Gractorn Vena Negra. Baelion dio un paso al frente para hablar. Vengo en paz y en profecía, dijo, con una leve reverencia. El cielo espiral se transfiere. Debemos reconectar con nuestros rebaños. El duende dijo poco, pero su sola presencia tenía peso. Fueron recibidos en la aldea, integrados sin resistencia. Los centauros Sombra Nocturna habían venido por tres razones. Primero, simple curiosidad por sus primos del continente. Segundo, para ofrecer su ayuda. Y tercero, y más importante, porque sabían que Arik Autorne estudiaba cerca y deseaban apoyarlo en todo lo posible, incluso lejos de casa. Tras las presentaciones, Baelion se acercó al testral y observó los cambios que había experimentado. Le puso una mano en la cabeza y la criatura hizo una ligera reverencia. Luego se giró y se acercó a Firenze, acariciando suavemente al centauro rubio. Se estaba formando un vínculo tranquilo. Al acercarse el final del año escolar, Ari reflexionó sobre todo lo logrado. Las tres flores Vitalis Bloom habían madurado y estaban bien almacenadas. Su potencial era inmenso, y comenzaba a comprender lo excepcional que había sido la oportunidad. Una mañana tranquila, Arik entró en la enfermería. Harry se recuperaba de los sucesos con Voldemort. Arik entró justo cuando Dumbledore se marchaba. Buenos días, director, saludó a Arik. Hijo mío, buenos días para ti también. Confío en que te encuentres bien, respondió Dumbledore con un brillo en los ojos. Dentro, Harry yacía despierto. Sonrió al verlo. No puedes evitar meterte en problemas, ¿verdad? Dijo a Arik. Harry rió entre dientes. Créeme, lo intento. Mis padres te invitaron a pasar las vacaciones. Ven conmigo cuando empiecen. Harry parpadeó. Diles que gracias. Pero no quiero ser una carga. Arik arqueó una ceja y señaló con el dedo la frente de Harry. Cállate. No pregunté. Harry parpadeó, y se le humedecieron los ojos. Bajó la cabeza ligeramente, aceptando la oferta. Hablaron un rato. Harry le explicó todo lo sucedido. Arik simplemente escuchó. Al rato, Hermione llegó con una bolsa de libros y preguntas, como siempre. Ron se removió en la cama de al lado. ¿Ganamos? Preguntó Ron, parpadeando aturdido. Hermione se burló. Gracias a tu jugada suicida, sí. ¿Me sacrificaste? Te ofreciste como voluntario. Espetó Hermione. Harry los miró y añadió secamente: serías un buen caballero, Ron. Tienes toda la personalidad de un caballo de piedra. Ron gimió.
No me estás ayudando. Los tres rieron y, por primera vez en días, la enfermería se sintió un poco más liviana. Pasaron 2 semanas, los niños habían empacado sus cosas y estaban en el tren esperando con anticipación la salida. El tren se balanceaba suavemente mientras se alejaba de la estación. El suave ruido de las ruedas sobre las vías se mezclaba con alguna que otra carcajada procedente del compartimento. Arik estaba sentado con las piernas cruzadas en el asiento, con el libro apoyado en la rodilla, pero claramente olvidado. Ron desenvolvía una rana de chocolate como si fuera la última en la tierra, mientras Harry se apoyaba en la ventana, contemplando los árboles que pasaban velozmente con una sonrisa discreta. Hermione, como siempre, hojeaba un cuaderno con anotaciones precisas del trimestre, y Daphne, sentada frente a ella, pulía su varita con un paño suave. ¿Sabes? Empezó Ron entre bocados, sigo pensando que Arik hizo trampa en ese ensayo de pociones. No hay forma de que Snape le diera la máxima puntuación sin que hubiera chantaje de por medio. Arik arqueó una ceja, sin siquiera molestarse en levantar la vista. Simplemente no insulté su cabello ni a su madre en las notas al pie, a diferencia de ti, no he insultado a nadie. Dijo Ron indignado. Hermione ni siquiera levantó la vista. Llamaste a su poción lodo de pantano preparado por un gusano resfriado. Ron murmuró bueno, lo fue. Harry rió entre dientes. Snape sigue mirándote como si le debieras oro. Entonces Harry miró a Arik y le preguntó a tus padres ¿todavía les parece bien que los visite este verano? Sí. De hecho, creo que mi madre ya está planeando alimentarte hasta que explotes. Harry no respondió por un momento, solo miró la tarjeta de la rana que tenía en la mano. Gracias. Hermione sonrió ante el intercambio y agregó recuerda visitarme si estás en la zona. Al detenerse el tren, los niños se marcharon y buscaron a sus padres. Arik los vio casi al instante, pues la multitud los miraba con admiración y algunos saludaban a Simón y Edwina al pasar. Tras despedirse de sus amigos, Arik se reunió con sus padres, con Harry a cuestas. Edwina lo cuidó en la estación y le dio un abrazo, haciéndole sentir bienvenido. Simón también les mostró cariño a ambos y se fueron a casa. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.